Llave 9. El silencio. El gran profeta Amós era pastor de ovejas en su época. Le correspondió profetizar durante un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, y esta es su recomendación central. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Amós 5:13. Cuando el tiempo es malo, el creyente debe callarse la boca. El tiempo malo, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, no se enfrenta con palabras, se enfrenta con silencio, porque las palabras suelen ocasionar incendios y agravar las situaciones conflictivas. Por eso, el profeta de Dios dice, en el tiempo malo hay que callar. Hablar hace que el tiempo malo se vuelva peor. A veces las situaciones parecen no mejorar precisamente porque cuando viene el tiempo malo, todo el mundo se dedica a hablar, a lanzar opiniones, a plantear supuestas soluciones, y eso no contribuye sino a enredar aún más las circunstancias de la vida. Y por eso nos ocuparemos ahora mismo de la llave del silencio. Cuando he querido reaccionar ante situaciones conflictivas que se me presentan, el Señor me ha dicho, cállate la boca. Hay muchas cosas que podría decir y no irrazonablemente, pero el Señor siempre me obliga a morderme los labios porque antes de reaccionar hay que callar y meditar. Las reacciones de Jesús. Hace 2000 años en la Tierra Santa se escenificó un juicio muy especial. La ciudad de Jerusalén se vio conmocionada por un hombre a quien se acusaba, no de cosas de poca monta, sino de delitos muy graves, especialmente en el orden político y religioso. Se dijo que era un sedicioso contra el Imperio Romano y en el terreno espiritual se lo acusó de blasfemo y falso profeta. Este reo se llamaba Jesús de Nazaret. ¿Cómo reaccionó el inculpado? Reacción ante el imperio. En aquel tiempo, la Tierra Santa estaba ocupada por la superpotencia de la época, que eran los romanos. Inclusive, las autoridades locales eran títeres o robots de los romanos, no tenían autonomía nacional, se trataba de un país ocupado y sojuzgado. A Jesús lo llevaban ante el representante de ese imperio, el gobernador Poncio Pilato, quien encarna la majestad de Roma, la potestad que domina el mundo. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Mateo 27, 13-14. El reo está frente a la máxima autoridad del imperio más grande del mundo y no le contesta ni una palabra. Abre la llave del silencio ante Pilato y es tan impresionante que, dice el evangelista, el gobernador se asombraba del silencio de Jesús. Pilato, el representante imperial, el de la potencia más importante de la historia antigua, estaba atónito, perplejo, con la boca abierta ante el silencio de Jesús. Es como si a uno, siendo pastor evangélico y además carpintero, lo pusieran delante de un representante del presidente de los Estados Unidos de América y no le respondiera ni una sola palabra. Contrario a muchas opiniones, el silencio asombra al enemigo. La reacción ante el rey. Por supuesto, los romanos tenían unas autoridades marionetas allí en Tierra Santa. Por ejemplo, en la provincia de Galilea, donde Jesús se había criado y donde comenzó propiamente su ministerio, reinaba un tetrarca idumeo de nacimiento, pero voluntariamente puesto al servicio del Imperio Romano, Herodes. ¿Cómo reaccionaría Jesús ahora frente al rey local y máxima autoridad de su región? Prestemos atención a la astucia de Pilato, hombre ladino, desconfiado y perspicaz. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Lucas 23, 6, 7. Sí, es Galileo. Es posible que razonara Pilato. Me quitaré el problema de encima y le pasaré de taquito el balón a Herodes. Que él se enfrente con este mudo voluntario que no responde, que no dice una palabra. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Versículos 8-9. ¡Qué impaciencia! Nadie dejará de admirarse, de asombrarse, de llenarse de perplejidad. Jesús no le dice una sola palabra a Herodes. Nada le responde. Algo impresionante. ¿Quién era Herodes? Era un hombre feroz, de malas mañas, un fenómeno de perversidad. Frente a este monstruo está Jesús. Herodes le hace preguntas, no unas cuantas, muchas,
pero nada le respondió. Otra vez Jesús usa la llave del silencio frente a una autoridad política y terrenal. Qué templanza, qué dominio propio, qué excelente rienda de la mansedumbre tiene Jesús de Nazaret. Él es la palabra hecha hombre, el verbo de Dios humanado que creó todo lo que existe visible e invisible. Escalofriante. Me impresionó que la palabra calle. La palabra misma enmudece porque la palabra de Dios habla también por el silencio. A algunos parecerá risible este pleito de las investiduras de Herodes a Pilato. Las autoridades no hayan qué hacer con el hombre, qué decidir respecto a este mudo voluntario, a este carpintero excéntrico que no responde, que no dice nada, que no se inmuta. El artesano es una bomba de tiempo en manos de las autoridades de su época. Jesús es peligroso, no por lo que dice, sino por lo que calla. Imagino a esos hombres cavilando. Si pronunciara una sola palabra, si abriera la boca para balbucear siquiera una sílaba, comenzaríamos con él una discusión, le pondríamos una trampa dialéctica para cazarlo. La reacción ante el sumo sacerdote. Bueno, las autoridades políticas son una cosa, pero ¿cómo reacciona Jesús ante la autoridad espiritual? No es un asunto de ponca a ponta lo que estamos analizando. Jesús va ante el representante del emperador y guarda silencio. Ante la autoridad local, el rey en su tierra, el tetrarca de Galilea, guarda silencio. Pero ¿qué pasará cuando lo lleven a una autoridad diferente como el sumo sacerdote? Jesús como judío está obligado a cumplir la ley de Moisés y ahora comparece ante la máxima autoridad espiritual del judaísmo. Poniéndose de pie en medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan esas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Marcos 14, 60, 61. A veces no nos damos cuenta de todas las lecciones que vienen de Jesús. El sumo sacerdote es su autoridad. Jesús estuvo en todo sometido a la ley. Cumplió hasta la última iota, la última tilde. Ahora la bomba de tiempo está en el templo. Jesús callaba y nada respondía. Calla primero frente al gobernador del imperio. Calla después frente al rey de su nación. Y calla también frente a la autoridad del templo en Jerusalén. El sumo sacerdote no puede ser desacatado. ¿Quién se cree este carpintero de aldea tan particular que no solo calla ante la autoridad política, sino que ahora guarda silencio ante un líder máximo como el sumo sacerdote? Es como si un condenado a muerte no le contestara al Papa de Roma en el contexto católico romanista. Pensemos ahora. ¿Eras tú? ¿Era yo? ¿Éramos nosotros los que debíamos estar allí siendo interrogados y no seríamos interrogados ni por el representante del imperio, ni por la autoridad local, ni por un sumo sacerdote en la tierra, sino por el Dios eterno a causa de nuestros pecados? ¿Qué le habríamos contestado? Nada, o quizás como lo hacemos, una buena tontería. Pero te tengo una noticia, no fue necesario. Jesús calló para que nosotros pudiéramos hablar. La razón para hablar. Muchos dirían, hay que callar siempre, nunca debemos hablar por ningún motivo. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Marcos 14, 61b. He aquí una novedad. No se dice Jesús guardó silencio, Jesús no abrió la boca, Jesús calló. No, inmediatamente. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 62. Aquí Jesús no calla, abre los labios para hacer una solemne declaración. Conviene entender correctamente bien la diferencia de reacción de Jesús. Ante Pilato no dice una palabra. Ante Herodes guarda silencio. Ante el sumo sacerdote reacciona de dos maneras diferentes. Si es para contestar lo terrenal, no hablaré. Si es para contestar lo celestial, hablaré. Permanece en silencio ante el reto de lo humano, pero no tarda en contestar ante el reto de lo divino. Si la autoridad espiritual lo confronta sobre el juicio, los falsos testimonios, todo lo que le está achacando, Jesús calla. Pero cuando su autoridad espiritual lo confronta en el nombre del Padre sobre la naturaleza de su filiación divina, Jesús habla claro, sin ambajes. Habla para que no haya duda ni confusión, para dar testimonio de sí mismo.
Jesús habla para reconocerse como hijo de Dios. Jesús habla. Para eso vino, para dar testimonio de la verdad, no para contestar calumnias ni para polemizar sobre falsos testimonios, no para recoger la basura verbal del piso. Lo condenaron por ser testigo de la verdad, es decir, testigo de sí mismo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Versículos 63-64. Digno de muerte. ¿Por qué? Por proclamar la verdad, por dar testimonio de su Padre Celestial y de su propia persona divina, hecho un hombre como tú y como yo. Pero en las falsas acusaciones cayó, y es precisamente el silencio de Jesús lo que hace posible que nosotros hablemos hoy en libertad. Literalmente, nuestra redención nació del silencio de Jesús. Ante las calumnias, calla. Ante las injurias, calla. Ante las cosas, calla. Ante los ataques, calla. Ante los insultos, calla. Ante las provocaciones, calla. Esa es la gran lección. La profecía del silencio. Aquí no hay ninguna paradoja. Cierto que parece extraño. Profecía del silencio, pues todas las profecías se dicen con palabras, y el poder de la palabra se utiliza precisamente para profetizar. Profecía del silencio es lo que vamos a analizar, porque las predicciones de Isaías 7 siglos antes de este juicio en la ciudad de Jerusalén fueron milimétricas y perfectas. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53:7. Esta escena, como leemos en los evangelios, está clara. Ante Pilato, él estaba maltratado y humillado. Ante Herodes, él estaba maltratado y humillado. Ante el sacerdote, él estaba maltratado y humillado. Pero ante todos ellos guardó silencio. Por 3 veces el profeta habla del silencio del Mesías. Ante Pilato no abrió su boca. Enmudeció ante Herodes. No abrió su boca ante el sumo sacerdote. Lo dijo 3 veces Isaías, lo hizo 3 veces Jesús. Hay que aprender algo aquí, en la aflicción y en la angustia, no abrir la boca, porque la profecía se cumple en el silencio. La reacción del creyente. Se supone que estamos en la iglesia para aprender a ser imitadores de Cristo. Él vino a nosotros para enseñarnos cómo vivir en la tierra y no solo para darnos la salvación eterna. Él dijo, aprended de mí, pero no dice que aprendamos solo lo que nos parece agradable, sino que debemos aprender absolutamente todos los secretos conductuales que Él nos enseñó. Permíteme aclarar que no estoy enseñando a callar cuando hay que hablar. Se trata de no hablar cuando tenemos que callar, puesto que Jesús calló, pero después habló. El rey Salomón discierne la oportunidad de las cosas humanas. Hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Tenemos la llave de la palabra y la llave del silencio. No trabaja la una sin la otra. Hay una llave de la palabra y hay una llave del silencio. Deben usarse alternativamente, pero en concordancia. Con motivo de un documento que firmaron en Ciudad del Vaticano, la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica Romana, mucha gente afirma que ya se unificó el cristianismo. No hay que ser tan ligeros, hay que pensar antes de hablar. Claro, celebro que 500 años después de Martín Lutero, la Iglesia romana diera el primer paso, aunque algo tímidamente. ¿Qué fue lo que acordaron los luteranos y los católicos romanos? Declarar solemnemente, de acuerdo a ambas iglesias, que la salvación y el perdón de Dios vienen únicamente por fe mediante la gracia de Dios y que las obras son un resultado de la fe. Es una buena rectificación de Roma. Me alegro que esta iglesia se empiece a reformar, pero no vaya a tirar las campanas al viento porque sucede que Martín Lutero tuvo 95 desacuerdos con Roma y apenas han acordado uno. Faltan 94, todavía por discutir. Un buen ejemplo, pues, de que no hay que hablar antes de pensar porque podemos cometer un error grave. La paciencia del silencio. El Salmo 37 es uno de mis favoritos. Hay que leerlo con frecuencia. ¿De qué nos habla en esencia? De cómo prosperan los malos a la vista de los buenos. Pero, ¿cuál será el final de los malos? ¿Y cuál será el final de los buenos? ¿Y cómo debemos reaccionar cuando vemos que la maldad crece?
No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Salmo 37, 1 al 7. Este salmo tiene una columna vertebral, un eje alrededor del cual gira todo su contexto, el versículo 7. El gran secreto consiste en guardar silencio delante de Dios y entonces las bendiciones del salmo vendrán sobre tu vida. Es guardando silencio. Algunas personas se imaginan que el silencio es solo ausencia de ruido. Eso es ser muy elemental y mediocre en las apreciaciones. El silencio es algo mucho más profundo. El silencio es música. Los grandes creadores realizaron su obra no en medio del bullicio, sino en medio del silencio. Dios habla en el silencio. En el silencio nos ponemos a oír a nosotros mismos. En el bullicio es muy difícil escucharnos. Uno de mis poetas favoritos, Antonio Machado, creía en Jesucristo, aun cuando no se supo que estuviera matriculado en alguna iglesia. A veces en sus versos dice cosas que solo pueden ser de un renacido. Cuando murió, Rubén Darío, el más grande de los poetas de lengua castellana, le escribió una elegía, cuyo estribillo es elocuente y conmovedor. Silencioso y misterioso, iba una y otra vez. Su mirada era tan profunda que apenas se podía ver. Gran descripción del carácter de Antonio Machado. Tenía una mirada tan profunda que apenas se podía ver, por ser un hombre que escuchaba en el silencio cosas extraordinarias. El propio Machado, en un poema autobiográfico, expresa: detesto las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que chillan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y entre las voces oigo únicamente una. Aquí hay sabiduría. Pablo dijo: examínenlo todo y retengan lo bueno. Lo que escucha Antonio es la voz interior, la voz de Dios. Es en el silencio donde podemos percibir voces, sonidos, diapasones que no se oyen en medio del bullicio. Dios habla siempre en la armonía del silencio. Tengo un ejemplo bíblico maravilloso. El profeta Elías tuvo una gran batalla contra los sacerdotes de Baal y Aserá y los derrotó. Ahora Jezabel busca para quitarle la vida. Ha estado deprimido un largo tiempo, le pide a Dios que se lo lleve, que no resiste más la vida terrenal. Está muy triste, realmente desalentado, lleno de angustia. Entonces un ángel viene, lo reconforta y le ordena que vaya al monte para escuchar la nueva revelación que Dios tiene para él. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Primera de Reyes 19, 11, 12. En estas grandes manifestaciones de la naturaleza, Dios no se manifiesta, no habla, no se revela. Por cierto, el profeta no reacciona frente al viento huracanado, ni reacciona frente al terremoto, ni frente al fuego calcinador. Sin embargo, tras el fuego hay un murmullo apacible y delicado. No en el estruendo del huracán, del terremoto, del fuego crepitante. Cuando se hace completo silencio, cuando se restablece la paz, se percibe un silbo apacible. Entonces el profeta, que es espiritual, que no reaccionó frente a los otros fenómenos, lo hace positivamente. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 13. La voz del Señor en el silencio, a través de un siseo delicado y apacible en una cueva de la montaña. Dios no habla en el estruendo, sino en el silencio. Algunas personas piensan que en medio de grandes manifestaciones el Señor hablará. No es verdad.
en reposo y descanso te pastorearé. El Señor se manifiesta, sí, a través de fenómenos naturales, porque su presencia es incontenible. Hasta los seres inanimados reaccionan a ella. Sopla el viento y la tierra tiembla. Viene un fuego que quema la arboleda porque Dios está allí. Pero la voz de Dios solo puede oírse cuando todo está en calma y en silencio. El silbo apacible y delicado nos enseña una lección espiritual. Dios no habla en el estruendo, sino en el silencio. El silencio y la tribulación. El libro de las Lamentaciones es una escritura amarga, muy poética y profundamente espiritual. ¿Qué sucedió? Jeremías vio cumplido todo lo que profetizó. Los ejércitos de Nabucodonosor vinieron como langosta bélica. La ciudad de Jerusalén, donde el profeta se quedó a vivir, está desolada. No ha quedado en ella piedra sobre piedra. El templo destruido, los edificios gubernamentales incendiados, la gente llevada cautiva a Babilonia. Jerusalén es convertida en una morada de animales salvajes, de chacales y liebres, de ratas y topos. Hay hedor de cadáveres, pues los babilonios incluso masacraron a niños recién nacidos, pasándolos a filo de espada. Cosa terrible el juicio de Dios sobre la ciudad. Allí está Jeremías en medio de esa caótica situación, ¿y qué dice? Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Lamentaciones 3:26. En medio de tanto dolor, de tantas cenizas, de tantas ruinas de la ciudad deleitosa convertida en un montón de escombros, el profeta exalta el poder del silencio. Jeremías observa que su palabra se ha cumplido. Él hizo el trabajo de Dios, pero está muy triste lamentándose. Por eso su libro es terrible. No obstante, la columna vertebral de Lamentaciones dice, es bueno esperar en silencio. En medio de la tribulación hay que guardar silencio, entiende Jeremías. Como ilustración, examinaremos algunos versículos de este poeta angustiado. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me he marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos, me vigila como oso agazapado, me acecha como león, me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas, me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha y digo, la vida se me acaba, junto con mi esperanza en el Señor. Lamentos 3, 1-18. ¿Cuál es el secreto de Jeremías? Esperar en silencio la salvación del Señor. Él reclama, se angustia, increpa a Dios. Jeremías tiene un corazón sincero y no le va a decir mentiras al Señor, sino que le expondrá la situación tal como es. Con todo guardará silencio para esperar en Él. Déjenlo estar solo y en silencio. Versículo 28a. Que se siente solo y calle en medio de la tribulación y de la prueba, y lo que añada que es, porque así el Señor se lo impuso. Versículo 28b. Los atribulados tienen la pésima costumbre de hablar mucho, pero lo que enseñan las Sagradas Escrituras es en medio de la tribulación usar la llave del silencio y esperar en el Señor. La soledad y el silencio son hermanos gemelos. Cuando nos acosan, cuando nos sitian, cuando nos persiguen, debemos protagonizar, digamos, el silencio de los inocentes. Algunos atribulados reaccionan con altivez, pésimo remedio para salir de los males. Lo que debemos practicar es precisamente resistencia pasiva. La gente se maravilla de que Mahatma Gandhi expulsara a los ingleses de la India sin disparar un solo tiro. ¿Cómo lo hizo? Leemos que cuando Mahatma le hace esa pregunta clave, no afirma, a través del hinduismo, la meditación trascendental, el budismo o el brahmanismo, o alguno de todos esos ismos.
extravagantes que ahora nos importan como novedades y que para lo único que han servido es para convertir a los países en superpotencia de la miseria, donde los niños mueren famélicos, de inanición, ante la indiferencia general, debajo de las ubres de las vacas sagradas, entre montones de basura roídos por grandes ratas. ¿Qué respondió Gandhi? Yo aprendí la resistencia pasiva en el Sermón del Monte, de Jesús de Nazaret. Pero no se alegren, porque hay una factura que el Señor nos pasará a todos los cristianos, si es que no empezamos a entender bien las cosas espirituales. Cuando Mahatma se le preguntó ¿y por qué no se matriculó en una iglesia cristiana? ¿Por qué no figura como un cristiano nominal? Respondió algo terrible, espantoso, por lo cual el Padre Celestial nos reclamará a los creyentes. Nunca me hizo cristiano porque los cristianos no practican el Sermón del Monte de Jesús de Nazaret. La gente de esa época no se da cuenta de que la resistencia pasiva es más dinámica y produce mejores efectos que la resistencia activa, porque cuando callas, Dios habla por ti. Por lo tanto, no se trata de callar lo que hay que decir, se trata de no decir lo que hay que callar. El poder del silencio. He aquí una escritura profundamente misteriosa. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Imaginemos un silencio de media hora en el cielo. Los machistas afirman que esa es señal segura de que en el cielo no hay mujeres. Media hora de silencio en el cielo. ¿Por qué razón? ¿Qué significa eso? Para buscar qué efectos, aquí hay sabiduría. Después de esa media hora de silencio en el cielo, se desatan los ángeles que derraman la ira de Dios sobre la tierra. Siempre que Dios va a obrar, se produce un gran silencio, pues Él actúa cuando el hombre calla. La palabra y el silencio. Nunca me cansaré de decir que el cristianismo es cuestión de balance y equilibrio. No hay nada más desagradable que el cristiano extremista o fanático. Por eso va en contra de lo que se ha predicado desde los tiempos del apóstol Pablo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y siempre el Espíritu Santo se encarga de colocar el fiel de la balanza. En síntesis, no se trata de estar todo el tiempo callado ni de estar todo el tiempo hablando. El silencio y las palabras son alternables. La llave de la palabra y la llave del silencio son complementarias pero no simultáneas. Como diría Perocurullo, obviamente uno no puede usar al mismo tiempo la voz y el silencio. No se puede hablar mientras se calla y no se puede callar mientras se habla. La elocuencia es muy buena, pero la charlatanería es muy mala. No hay que hablar todo el tiempo de todas las cosas ni con todas las personas. Eso no es sabiduría ni prudencia, ni encaja en el contexto espiritual. El silencio es una llave que abre y cierra puertas.